en nombre del Ateneo Asturialense. La conferencia de hoy corresponde al programa del Foro de Literatura que cada trimestre se hablará de un tema. En el primer trimestre hablaremos sobre la escritura, segundo trimestre sobre William Shakespeare, tercer trimestre sobre el siglo de oro español y por último, en el mes de diciembre, tendremos un recital poético. En enero estaba programado hablar de Carmen Laforet, Rompiendo moldes, pero la ponente estuvo enferma y el tema no se pudo dar y queda pendiente. En febrero, hoy Nieves Gómez, juntamente con el Foro de Filosofía, nos va a hablar de la filosofía y literatura en el pensamiento de María Zambrano. Y por último, en marzo, el tema será cómo enfrentarse a un folio en blanco. Este es el programa del foro para el primer trimestre. Y ahora empecemos con la conferencia de hoy. El tema de hoy, como ya les he dicho, es sobre filosofía y literatura en el pensamiento de María Zambrano. Lo va a exponer nuestra ya conocida filósofa Nieves Gómez. Se reflexionará sobre la relación y la diferencia que tiene el saber filosófico y el saber literario desde el pensamiento de María Zambrano, interesante filósofa contemporánea que ha mostrado cómo la búsqueda del ser humano para conocerse a sí mismo no solo ha transitado por la filosofía estricta, sino también a través de la literatura, particularmente de la poesía. Antes de empezar, quisiera presentarles a la conferenciante mostrándoles su currículum. Nieves Gómez Álvarez es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, 2014, con una tesis titulada Mujer, persona femenina, un acercamiento mediante la obra de Julián Marías, que será publicada en el 2023 por la editorial EUNSA. Es profesora ayudante, doctora acreditada por la ANECA 2021. Actualmente imparte clases de cultura visual y experiencia estética en la Universidad Villanueva de Madrid y de eficacia personal y profesional en la Universidad Europea. También ha sido profesora del doctorado en filosofía en la Universidad Anáhuac de México. Ha publicado los libros Julián Marías, Metafísico de la persona, Ciudad Nueva 2017, y Dolores Franco de Marías, Una vida desde la zona vital femenina, de UNCHAD 2020. También ha sido traductora de la obra La muerte de Sócrates, de Ramón Guardini, del alemán, y del personalismo de Joan Henry Newman, de John Crosby, del inglés. Ha publicado numerosos artículos sobre el español como lengua filosófica, la filosofía española contemporánea y el tema de la mujer. Actualmente es subdirectora y profesora del Máster de Antropología y del Máster Carol Wojtyla Juan Pablo II de la Asociación Española de Personalismo y forma parte del grupo de investigación Vínculos de la Universidad Católica de Valencia. Ahora mismo, pues, le doy la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Pilar. También muchísimas gracias por la invitación a este foro de literatura, en el que yo suelo estar, pues es el foro de filosofía, pero desde luego son dos áreas muy interconectadas. Entonces creo que es interesante este diálogo y esta colaboración que se puede establecer entre estas dos áreas, ¿no? El tema sobre el que vamos a hablar hoy, pues es la filosofía y la literatura en la obra de María Zambrano. Y yo diría que son dos temas casi inseparables. Ella, de hecho, quiso popularizar el tema de la razón poética, un poco siguiendo ese halo de la filosofía de su maestro Ortega y Gasset, que era la razón vital. Ella, digamos, como que se quiso desarrollar esa razón vital pues, en esta razón poética, ¿no? Yo he dividido mi conferencia en estos tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver las trayectorias biográficas de María Zambrano y
Lo he puesto en plural porque efectivamente no fue una vida demasiado lineal. María Zambrano pues, fue una mujer muy viajera por las circunstancias históricas que le tocó vivir y en cierta manera tuvo que adaptar su vocación filosófica, que era vivísima desde muy jovencita, a pues, las circunstancias sociales y políticas que lamentablemente tuvo que experimentar. Después vamos a tratar en concreto cómo se relaciona esta cuestión de la filosofía y de la literatura en su obra. Y por último, me gustaría decir algunas palabras sobre el tema de la razón poética, incluso la dimensión pedagógica que tiene esa razón poética. O sea, hasta qué punto podemos utilizar esa razón que es poética para educar, porque ella lo contempla así dentro de su obra, ¿no? Bueno, las fotos que están recogidas aquí están sacadas de la página web de la Fundación María Zambrano, una fundación que se creó directamente en vida de la filósofa, porque las personas que estaban cercanas a ella, algunos filósofos jóvenes que sobre todo estaban en Málaga, se dieron cuenta de que era necesario recopilar todo ese proceso creativo que había realizado María Zambrano. Entonces, ya en vida de ella, le propusieron la creación de esta fundación, que evidentemente pues, intentaba recoger su obra, pero sobre todo lo que quería era difundir la obra de esta filósofa malagueña, ¿no? Entonces, muchas de las fotos que están recogidas ahí, pues efectivamente proceden de esa fundación. Esta en concreto es una foto muy significativa porque en ella se ve no solamente a María Zambrano, que es esta persona de aquí, sino que se ve también a Ortega y Gasset. Incluso la persona que tiene al lado María Zambrano es la persona de la cual estuvimos hablando hace 2 semanas en el foro de filosofía, Julián Marías. Ellos compartieron pues, esos años tan brillantes de estudios de filosofía y letras en la facultad de la Universidad Central. Es decir, que las fotos son he intentado que sean bastante representativas de la mujer inquieta que fue realmente María Zambrano. Bien, comenzando con sus trayectorias biográficas, pues tenemos aquí a María Zambrano, desde luego muy pequeña, con su padre. Fue una figura bastante clave en su vida porque él era maestro, al igual que su madre, con lo cual ella desde muy pequeña se encontró ya con el cultivo de la cultura dentro de su familia, con el gusto por la lectura, con la cercanía con la literatura y además no solamente con la literatura que se había hecho en el pasado, sino con la literatura que se estaba haciendo en el presente. Su padre era muy amigo de ciertos escritores que después fueron muy conocidos, no solamente en esta época de cuando ellos vivían en Vélez, Málaga, sino también cuando su padre se trasladó a Segovia y allí pues, entró en contacto, por ejemplo, con Machado y con otros escritores que vivían en esta ciudad. Por lo cual, la juventud, la infancia de María Zambrano ha estado rodeada de literatura, no solamente de la que ella leyó en la biblioteca de su padre, sino la literatura viva que se estaba haciendo en ese momento. Con lo cual ya podemos hablar de este primer contacto de María Zambrano con la literatura, ¿no? Ella tuvo una hermana más pequeña, Araceli, que después va a ser pues, una figura que le acompaña a lo largo de toda su vida, porque bueno, pues lamentablemente Araceli tuvo que vivir unas circunstancias bastante penosas y María Zambrano, como hermana mayor, pues en cierta manera se hizo cargo, ¿no?, de su hermana. A partir de 1910, toda la familia se muda a Segovia. Ella había nacido en Vélez, Málaga, y su padre se convierte en el rector de un colegio de esta ciudad, de Segovia. Y allí pues, se va a dedicar no solamente a la amistad con otros escritores, como ya he comentado Machado, sino que se va a dedicar también a la escritura. Por ejemplo, va a escribir bastante en un periódico, una revista de Segovia que se llama Castilla. Con lo cual, pues también María Zambrano, en cierta manera, va a estar en relación con la literatura de esta manera, porque su padre va a ser un creador literario, en cierta manera, ¿no? Cuando se cumple el año 1913, hasta el año 1921, ella va a estudiar bachillerato y, en cierta manera, va a vivir también una experiencia que va a ser bastante notable desde el punto de vista literario, como va a ser el enamoramiento con su primo Miguel Pizarro, que va a ser la persona que le introduzca, digamos, más directamente con el mundo de la literatura. Es decir, que para María Zambrano, el acercamiento a la literatura va a estar teñido pues, de este halo sentimental, en cierta manera. Cuando sus padres se enteraron de esta relación, pues en cierta manera la separaron de su primo, que se fue a trabajar a Japón, pero digamos como que ese acercamiento a la literatura va a estar teñido de ese halo sentimental para María Zambrano ya el resto de su vida, ¿no? Un hito bastante importante en su vida va a ser cuando en el año 1921, se ha cumplido pues hace poco esos 100 años, María Zambrano va a estudiar filosofía en la Universidad Central de Madrid. Ella cuenta en cierto momento en sus libros, muchos años más adelante, que se le preguntó que por qué quería estudiar filosofía, ¿no?, que no era quizá demasiado común que pues, una joven quisiera estudiar directamente aquello que parecía pues, una cosa bastante más abstracta, ¿no?
de los intereses que solía tener pues una mujer joven. Y sin embargo, pues ella tenía bastante claro que era justamente eso, filosofía, lo que quería estudiar, ¿no? Un tipo de saber abarcador, un tipo de saber que le ayudase a comprender la realidad, y efectivamente tenía bastante talento filosófico. Va a ser en estos años cuando empieza a entrar en contacto, como digo, con figuras que después van a ser bastante conocidas, como por ejemplo León Felipe o como por ejemplo Federico García Lorca, una figura con la que estuvo en contacto pues, a lo largo de bastante tiempo. Cuando va a estudiar a la Universidad Central, pues recuerdo un poco lo que conté en la conferencia del otro día, ¿no? Al hilo de pues, esa vida tan intensa que vivió Julián Marías en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Madrid, los jóvenes que iban a estudiar en estos años se encontraban con una filosofía que no solamente intentaba enseñar lo que otros filósofos habían escrito en el pasado, lo que había dicho Aristóteles, lo que había dicho Agustín, lo que había dicho Tomás, lo que había dicho Descartes, lo que había dicho Kant. Eso también se hacía en la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto, y además los leían y además en el original, lo cual era bastante meritorio, sino que además los alumnos de esta época se dedicaban a escuchar una filosofía que se estaba haciendo en ese momento. Es decir, que eran conscientes de que estaban siendo testigos de una filosofía nueva que se estaba haciendo por primera vez en español. Porque en España, pues sí, había habido filosofía, pero se había hecho sobre todo en latín. Entonces, estos alumnos eran muy conscientes de que estaban asistiendo a un momento muy, muy privilegiado, cuando delante de ellos se estaba desarrollando una filosofía española a la altura de los tiempos. María Zambrano fue una de las mujeres que efectivamente se dio muy buena cuenta de esto, ¿no? Estuvo asistiendo a las clases de Ortega y Gasset, por supuesto, pero estuvo asistiendo también a las clases de Javier Zubiri y de García Morente. Y en cierto momento se va a convertir en la sustituta de Zubiri. Cuando éste vaya a estudiar a Alemania, en ciertos periodos, pues la persona que le va a sustituir en sus clases de la universidad pues va a ser directamente ella, con lo cual se convierte, digamos, en una adjunta en la cátedra de metafísica. Podríamos decir casi la más difícil de todas las cátedras que había. O sea que tenía realmente bastante talento filosófico, ¿no? Es interesante saber que aunque su vocación filosófica, intelectual era tan viva, también en cierto momento va a tomar parte de ciertos movimientos estudiantiles que había en Madrid en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, pues va a participar en algunas actividades de la Federación Universitaria Española. Y también en estos años se va a iniciar directamente en la publicación, es decir, que ella se va a dedicar también a escribir, ¿no? Por ejemplo, pues empieza a publicar en el periódico El Liberal, uno bastante prestigioso de ese momento, y publica su primer libro, que se llama Horizonte del Liberalismo. Es un título bastante interesante, que desde luego revela bien cuáles eran sus preocupaciones en ese momento, pero que incluso va a entroncar con publicaciones suyas posteriores, como por ejemplo Persona y Democracia, una obra de muchos años posterior. Además de dar clase de metafísica en la Universidad Central de Madrid, era una mujer que era muy consciente del papel que tiene la educación, pero no solamente en los estratos superiores, sino también en los medios. Y por esta razón también se va a dedicar a enseñar filosofía en el Instituto Escuela, uno de los institutos más prestigiosos que había en Madrid en este momento. O sea que, como vemos, no era una mujer, podríamos decir, subida en su pedestal, sino que era muy consciente de que la filosofía también tenía que llegar a las nuevas generaciones y, digamos, no solamente a los que evidentemente elegían estudiar filosofía, sino a los que quizá pues estaban todavía buscando cuál era su vocación vital, ¿no? Como pueden ser pues, los que están todavía estudiando bachillerato. Y María Zambrano va, digamos, a mantener esta atención hacia los temas educativos durante gran parte de su vida, ¿no? Se va a dedicar también a ese proyecto tan interesante como fueron las misiones pedagógicas, como digo, pues una faceta más, ¿no? De hasta qué punto le interesaba la cultura. No solamente la cultura hay que llevar a los centros educativos, cuando digamos los jóvenes están concienciados de que lo que van a recibir allí es directamente cultura, sino que quería pues, llevar la cultura a otros ambientes, que quizá pues, eran más marginales en ese momento, y a los que era como mucho más difícil hacer llegar la cultura y la filosofía directamente. Nos vamos acercando a años complicados porque en 1936, pues todos sabemos que está ya la guerra civil en España y para María Zambrano va a ser además un año importante en el sentido de que contrae matrimonio con el secretario de la Embajada de España en Santiago de Chile. Los dos salen de España hacia esta ciudad y entre medias pues van a permanecer una temporada en Cuba. Va a ser aquí cuando va a iniciar pues toda esa vida tan viajera que va a estar tan presente en la existencia de María Zambrano. Va a pasar largas temporadas en América, a veces también en Europa, por ejemplo en Italia, pero también en Suiza y hay temporadas también en París.
digamos como que por circunstancias de la vida, pues no encontró realmente una ciudad en la que establecerse, sino que pues a veces tenía que vivir en un sitio por cuestiones laborales y a veces pues ella elegía directamente cambiarse de ciudad, ¿no? Pero es interesante también darse cuenta que efectivamente este contacto de María Zambrano con América, especialmente con Iberoamérica, le hace entrar en contacto con escritores de las ciudades en las que iba viviendo. Y también le, digamos, hicieron entrar en contacto con personas comprometidas con el mundo editorial. O sea, María Zambrano realmente conoció a muchos escritores en Iberoamérica y además esos contactos a veces le abrían puertas para poder publicar en estos países. Publicó realmente bastante en editoriales iberoamericanas, ¿no? Cuando todavía está la guerra civil en curso, su marido y ella deciden volver a España. Y en cierto libro, de esto vamos nosotros a hablar de él hoy, en Filosofía y Poesía, en el prólogo de ese libro, que es realmente está escrito con un halo poético bastante notable, ella pues cuenta, ¿no?, que en cierto momento se les preguntó que por qué volvían a España en este momento. 1937, es como extraño, ¿no? Uno pensaría, bueno, pues en 1936 muchos, y sobre todo escritores intelectuales, se fueron de España y muchos otros en 1939, pero resulta que María Zambrano y su marido vuelven en 1937. ¿Y por qué? Pues ella contesta en el prólogo de ese libro, ¿no? Precisamente porque ya se sabía que la guerra estaba perdida. Es como en cierta manera una especie de responsabilidad intelectual, ¿no? Como que realmente los intelectuales tienen la responsabilidad de seguir construyendo el país, aunque pues esté completamente devastado. Será un poco la actitud que tendrán también Julián Marías y su mujer cuando en cierto momento estén en Estados Unidos y a Julián Marías le ofrezcan pues una cátedra en una universidad muy prestigiosa allí, en la Universidad de Yale. Y sin embargo, tanto él como su mujer pues deciden volver a España, aunque sabían que la situación que les iba a esperar aquí, económica, social, cultural, iba a ser muy dura. Y era por esto, porque a ellos, como jóvenes que habían estudiado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, les habían educado para esto, que los jóvenes de ese momento iban a ser responsables de la cultura española del mañana, con lo cual no se podían evadir de los problemas. Y si esos problemas eran más graves, pues más responsabilidad que ellos tenían. O sea que podemos entender bastante bien, ¿no?, que la educación que ellos recibieron en esa facultad era bastante extraordinaria. Vuelven entonces a España y mientras su marido pues, va al ejército, pues María se asienta en Valencia, donde se dedica a colaborar pues, con ciertas publicaciones a favor de la República. Es también bastante común que entre esos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, algunos de alguna manera se adscribían al bando republicano, pero no por motivos políticos, sino más bien culturales. O sea, ellos habían visto en la República un ideal según el cual pues, se había ido renovando la cultura, las instituciones educativas, y en cierta manera veían esto, ¿no?, en la República. Pero muchos de ellos pues, tampoco estaban demasiado de acuerdo con las medidas políticas que directamente las autoridades republicanas habían llevado a cabo, ¿no? María Zambrano pues, tuvo sus reparos también con ciertas decisiones que se hicieron desde, diríamos, la cúpula de la República, ¿no? En 1939, pues María decide irse de nuevo de España, ¿no?, sobre todo porque su hermana ha tenido una situación familiar bastante complicada. Ella está casada con, bueno, pues con su marido y resulta que los viven en París, perdón, y pues los nazis de alguna manera capturan a su marido y se dedican pues a, de alguna manera, hacerle daño, ¿no?, por decirlo con una palabra fácil. Su hermana, la hermana de María Zambrano, Araceli, pues en cierta manera va a tener secuelas de esa experiencia durante toda su vida. Prácticamente va a rozar la insania, ¿no? Y María Zambrano, como hermana mayor, pues en cierta manera se va a hacer responsable de esa situación tan dura que había tenido que vivir su hermana, ¿no? Va a dedicar pues a cuidarla hasta que su hermana fallece. María se va entonces desde 1939 fuera de España. En principio se va a México porque tenía bastantes contactos allí, sobre todo porque le habían ofrecido ser profesora pues, en la Universidad de Morelia. Se va a dedicar aquí no solamente a la docencia, sino también a la escritura, y va a ser aquí donde se publique pues, este libro del que antes hablé, Filosofía y Poesía, sobre el que volveremos también en la última parte, ¿no? Incluso publica también aquí Pensamiento y Poesía en la Vida Española. O sea que, como vemos, ya es un tema que le va interesando, ¿no? Antes de formular directamente esta cuestión de la razón poética, se nota que es un tema que le interesa bastante, ¿no? Como a veces las ideas filosóficas en España no se han expresado de una manera, podríamos así decir, abstracta, como filosofía pura, sino que a veces se han expresado como bajo la forma de literatura. Y entonces, en cierta manera, pues ella vuelve una y otra vez sobre esta cuestión, ¿no? El año siguiente, en 1940,
le ofrecen la posibilidad de dar clases en Cuba, lo acepta, y también desde Cuba a veces va a viajar a Puerto Rico, con lo cual pues también va a tener bastantes contactos allí. Por ejemplo, conoce a García Vaca y a Ferrater Mora. Estas amistades pues las va a mantener durante muchísimo tiempo a lo largo de toda su vida, ¿no? En 1946 viaja de nuevo a Europa, en este caso a París, porque se entera de que su madre está muy mal, está prácticamente ya terminal. Y efectivamente, cuando consigue llegar finalmente a París, después de pues, haber arreglado todos los papeles, su madre pues, ya está enterrada. Y a partir de este momento, pues en cierta manera, ya es cuando se va a dedicar pues, a cuidar a su hermana Araceli, y ya la va a acompañar prácticamente hasta que Araceli fallezca, ¿no? Esta época de París es además interesante saber que ella entra en contacto con algunos intelectuales franceses. Podemos hablar de Sartre, por ejemplo, pero también de Simone de Beauvoir o, por ejemplo, con Malraux. Y también conoció directamente a Picasso. Es cierto que con ellos tampoco estableció unos lazos muy duraderos, pero sí que es cierto que estuvo en los círculos en los que ellos se reunían. O sea que María Zambrano, en cierta manera, pues también va a establecer lazos aquí, ¿no? Unos años más tarde se van a Roma y ya en los años siguientes se va a dedicar muy especialmente a la escritura, no tanto a la docencia, sino muy especialmente a la escritura. En estos años pues vamos a ver títulos tan sugerentes como estos: El sueño creador, una obra bastante notable como es La tumba de Antígona, España, sueño y verdad, e incluso La palabra y el silencio. Muchas personas lo primero que han leído de María Zambrano va a ser justamente el libro Claros del bosque, que podríamos decir es una síntesis bastante buena de lo que significaría su aportación de la razón poética. Pues el núcleo de ese libro se gesta también justamente en estos años, ¿no? Cuando ella se dedica como muy especialmente a la creación filosófica. En cierto momento se va a vivir a Suiza y ya cuando se estaba empezando a deteriorar seriamente su salud, pues en España, claro, se produce como una situación popular de tenemos a una filósofa que lleva décadas viviendo fuera, no ha podido regresar a España y sin embargo está haciendo una creación filosófica buenísima. Vamos a perder la oportunidad de que esta filósofa vuelva a España y en cierta manera pues se dedique a crear filosofía dentro de España. Con lo cual se empezaron a producir ciertos movimientos populares de tal manera que se concediesen ciertos premios a María Zambrano, sobre todo se le pidiese volver. Cuando, digamos, ya había pasado pues, un largo tiempo después de esa posguerra, después de toda esa situación pues, un poco revuelta con la que María Zambrano pues, quizá no se sentía demasiado cómoda, se estuvo barajando la posibilidad, pues efectivamente, no solamente de darle premios, sino de pedirle volver a España, que pasase sus últimos años tan creativos, tan fecundos, porque es cierto que estaba muy débil físicamente, lo había estado durante toda su vida, había tenido una salud muy delicada, pero mentalmente, filosóficamente, seguía siendo una persona muy creativa, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, se le concede el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, por cierto, el mismo que se le concedió también a Julián Marías en el año 1996, y se la nombra hija predilecta de Vélez Málaga, de su pueblo natal. Al año siguiente se la nombra doctora honoris causa por su Universidad de Málaga. Ella había comenzado realmente en sus años de filosofía en la Universidad Central a elaborar una tesis doctoral sobre Spinoza, que no terminó nunca, pero lo cierto es que, diríamos, sus estudios sobre Spinoza aparecen en otros de sus libros, con lo cual pues fue un nombramiento bastante grato para ella. El hecho de que ciertamente ella no tenía un doctorado, pero que su, diríamos, patria chica Málaga pues la nombrase doctora honoris causa, pues seguramente que fue muy entrañable para ella, ¿no? Y seguramente que tuvo bastante que ver en su decisión poco tiempo después para que efectivamente volviese a España, ¿no? Vuelve en noviembre de 1984, en principio pues está muy delicada, sobre todo de los ojos y no tiene mucha actividad social, pero después cuando ya se recupera, pues efectivamente se vuelca en esa actividad cultural y va a tener pues, diríamos, va a impartir conferencias, va a seguir también escribiendo libros, con lo cual va a ser bastante interesante toda la actividad que vaya desplegando en estos últimos años. En 1985 es nombrada hija predilecta de Andalucía. En 1987 es cuando se constituye la Fundación María Zambrano, es decir, que ella realmente quiere que se recojan todos sus escritos y que además se difunda su obra dentro de España. Al año siguiente se le concede el premio Cervantes y en 1991 muere en Madrid y como ella deseaba, pues su cuerpo es trasladado a Vélez Málaga, a su pueblo natal, pues donde está en la misma tumba con su hermana y con su madre. O sea que, como vemos, fue una vida bastante intensa
Seguramente su vida hubiera sido completamente diferente de no haber estado pues, la guerra civil por medio, pero sin embargo lo que sí que podemos decir viendo estas trayectorias biográficas es que fue una mujer que fue capaz de mantener esa vocación filosófica por encima de todas las dificultades que le tocó vivir, ¿no? Bien, pasamos ahora a nuestro tema, al tema de nuestra conferencia, que es propiamente la filosofía y la literatura. Nos hemos ido dando cuenta, ¿no?, de en qué momentos aparece más la literatura dentro de su vida y en qué momentos más bien ella necesita un pensamiento como el filosófico para salir a flote. Cuando ella analiza esta cuestión en su obra Filosofía y Poesía, dice algo bastante curioso, que efectivamente cuando nos acercamos al nacimiento de la filosofía, lo que nos damos cuenta es que al principio la filosofía era directamente poesía, ¿no? Lo podemos ver pues en, diríamos, la expresión de los mitos clásicos. Realmente uno podría pensar, para explicarnos, diríamos, los problemas que tiene el hombre, los problemas existenciales que tiene el hombre, incluso el cuestionamiento que nos provoca la naturaleza, se podía haber expresado de otra manera. Y sin embargo lo que nos encontramos son mitos, es decir, relatos literarios. María Zambrano pues llama la atención sobre esto, ¿no? Sobre cómo, pues en principio la filosofía era directamente poesía. ¿Qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a Platón? Bien, ciertamente Platón escribe mitos y sin embargo a veces nos cuenta primero el mito, es decir, nos cuenta el relato literario y a renglón seguido nos explica descriptivamente, muy abstractamente, qué es lo que significa ese mito. Nos lo cuenta de otra manera, ¿no? Es como si no se conformase simplemente con el relato literario. Cuando María Zambrano se acerca a la filosofía de Platón, lo que se encuentra es, vale, entonces es que aquí, a partir de Platón, no tenemos solamente literatura. Justamente lo que quiere Platón es dejar a los poetas fuera de la polis, porque desconfía de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los poetas que sea tan peligroso? Pues desde el punto de vista de Platón, lo que hacen los poetas es hacer que el hombre viva en un mundo, podríamos así decir, virtual, en un mundo que no es el real. Y lo que a Platón le interesa es hacer un tipo de saber, es construir un tipo de saber que nos ayude a evitar lo real. O sea, que la filosofía, en cierta manera, en Platón, según María Zambrano, va a experimentar esta separación. Por un lado va a estar la literatura ya, y aunque el propio Platón había sido educado, pues ciertamente con bastante refinamiento literario, seguramente su primera vocación fue esa, hasta que se encuentra con Sócrates y se da cuenta de que la filosofía es un tipo de saber ligado con la vida. Hasta ese momento, pues en cierta manera Platón, digamos, como que va a tener también esa idea de que en cierta manera la filosofía tiene que ser poesía. Cuando conoce a Sócrates, en cierta manera se da cuenta de que la filosofía es un tipo de saber existencial que compromete la vida. No nos vale simplemente con, diríamos, lo que nos cuentan los mitos, sino que lo que la filosofía necesita es atenerse a lo real. Y por eso, en cierta manera, según María Zambrano, a partir de Platón, lo que nos vamos a encontrar es esta separación entre la filosofía y la poesía, ¿no? De hecho, ella nos recuerda también que en el libro La República de Platón, en el libro 10º en concreto, lo que nos vamos a encontrar es esa afirmación que tiene Platón sobre la expulsión de los poetas de la polis, más que nada porque ellos acceden a la verdad, dice él, de una manera irracional. Y esto para la filosofía pues puede ser un poco chocante, ¿no? Precisamente porque lo que quiere Platón es acceder a la verdad de una manera racional. Bueno, a partir de este momento podríamos hablar de filosofía o literatura. María Zambrano señala muy bien ese O disyuntivo entre la filosofía y la literatura, ¿no? Ciertamente van a tener desde su punto de vista mucha relación, pero a partir de Platón es como si dijésemos van a empezar a ser dos cosas claramente diferentes, ¿no? Ciertamente, a lo largo de la historia de la filosofía nos hemos encontrado una gran relación entre las dos áreas, pero María Zambrano en esta obra, Filosofía y Poesía, va a prestar mucha atención a qué es lo que ha pasado en el siglo XX. Porque dentro del siglo XX nos hemos encontrado filósofos que desarrollan un tipo de pensamiento, podríamos decir, expresado de manera literaria, y a veces lo contrario también. O sea, poetas que en realidad hacen un tipo de poesía que podríamos decir es ciertamente metafísica. Entonces, a María Zambrano le interesa mucho ese momento, digamos, fundacional, podríamos decir, según el cual pues, la filosofía y la literatura quedan separadas, que es Platón, pero también le interesan mucho pues, todos los filósofos del siglo XX que establecen puentes entre filosofía y literatura. Por ejemplo, nos va a hablar de Sartre, que efectivamente pues, a veces nos encontramos obras suyas, que podríamos decir son obras de teatro, pero son otra cosa también. Son reflexión existencial y no necesita, o sea, mejor dicho, no le es suficiente con hacer esa reflexión de una manera, por así decir, conceptual, sino que necesita expresarla de una manera existencial. Y por eso la expresión es completamente literaria. Por ejemplo, nos habla de Camus.
O, por ejemplo, de Heidegger o de Unamuno y de Machado, por hablar en términos más hispánicos. En Unamuno, efectivamente, nos encontramos las nivolas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, nos encontramos a, diríamos, Abel Sánchez. Pues, ¿por qué nos cuenta la historia de Abel Sánchez Unamuno y no nos cuenta la historia de una pasión directamente? Pues no nos llegaría tanto, ¿verdad? Si nos cuenta la historia de una pasión así como en frío, no entenderíamos cuál es la tragedia de Abel Sánchez. O la tía Tula, pues no entenderíamos cuál es la crisis existencial que tiene la tía Tula, que se ha enamorado de su cuñado y en el fondo no quiere enamorarse de él. Pues no lo entenderíamos tanto, esa tragedia que tiene dentro la tía Tula, si no nos presentase directamente un personaje así, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, María Zambrano se da cuenta de que en el siglo XX ha habido como esa necesidad de acercarse al mundo literario y de acercarse especialmente al mundo poético. Heidegger, desde luego, pues es un ejemplo también de esto, ¿no? Cuando nos habla pues de esas imágenes del bosque, de esas reflexiones que le hace, pues efectivamente ahí nos podemos encontrar con pues, un acercamiento al ámbito literario. No le vale simplemente con, diríamos, una filosofía conceptual, sino que necesita un lenguaje más literario para expresarnos la profundidad que quiere. Y entonces María Zambrano va a reflexionar sobre este hecho. ¿Por qué en el siglo XX se produce esto? Que la filosofía empieza como a disparar flechas hacia el ámbito de la literatura y la literatura también hacia el de la filosofía. Bueno, pues la razón que ella da es una razón un poco filosófica y desde luego procede de todo el conocimiento metafísico que ella tenía. Había sido pues, la adjunta en la cátedra de metafísica en la Universidad Central, pero después en sus viajes por América, en las clases que ella tuvo que impartir en diferentes universidades, pues hablaba también de esa enorme creación metafísica que había habido en la filosofía del siglo XX. Y lo que ella dice es que sobre todo lo que le ha pasado al siglo XX ha sido una especie de fracaso metafísico. O sea, con la experiencia de las dos guerras mundiales, del existencialismo, de, diríamos, esa crisis según la cual el hombre occidental no se termina de encontrar a sí mismo, lo que le ha pasado es justamente eso, que la metafísica sobre la que había apoyado su noción de la realidad ha fracasado, no le vale del todo. Y lo que está haciendo es buscar un tipo de metafísica, es decir, una idea de la realidad que sea más completa. Claro, si los instrumentos que se utilizan para eso son los de la filosofía más racionalista, pues vamos a llegar a un callejón sin salida, porque son justamente esos instrumentos los que han llevado a la situación de las dos guerras mundiales y demás. Con lo cual, en María Zambrano se va a producir esa reflexión de que quizá lo que necesita hacer la filosofía es no ofrecer un tipo de razón como la racionalista, valga la redundancia, sino un tipo de razón que sea más abierta, un tipo de razón como la literaria, que nos permita comprender los asuntos humanos, tal y como hace Unamuno. De manera pues, que cuando ella se acerca a esta relación que existe entre la filosofía y la literatura, podríamos decir que lo que ella va a desarrollar es una especie de filosofía de la esperanza. O sea, justamente ella va a intentar establecer esos puentes entre filosofía y literatura porque piensa que lo que el hombre del siglo XX necesitaba era justo eso, una filosofía según la cual pues, la razón y la vida estuvieran muy conectadas y que en cierta manera pues, le diese pues, esa esperanza para vivir, ¿no? Un tipo de razón pues, que le permitiese al ser humano pensarse a sí mismo desde la apertura y sobre todo pues, ampliar esos límites de la razón. Porque, repito, si nosotros entendemos la razón de un modo racionalista, el resultado ha sido pues, esas dos guerras mundiales y los fracasos que ha vivido el hombre en el siglo XX. Pero si a lo mejor ampliamos esos límites de la razón, lo que nos encontramos es que no habría que recurrir simplemente a, digamos, a esa idea de la razón que tienen Descartes o que tienen los filósofos racionalistas, sino a una idea de razón que sea mucho más abarcadora. Y esto es a lo que quiere aspirar María Zambrano, ¿no? Ella nos dice pues, que hay un tipo de filosofía que es cercana a la vida, justamente esa que había aprendido ella de su maestro Ortega y Gasset y que desde luego ella había estado desarrollando pues, a lo largo de toda su vida. Y ella dice que este tipo de razón es mucho más cercano a la experiencia cotidiana, a la comprensión de lo que le pasa al hombre común. La filosofía no solamente se tiene que dedicar pues, digamos, a pensar los grandes temas, sino que tiene que ayudar al hombre a que pueda vivir mejor, ¿no? Y a que sobre todo pues, pueda iluminar su existencia. ¿Qué es lo que va a proponer entonces ella? Pues va a proponer esa integración de la filosofía dentro de la poesía, más que nada, porque así la filosofía saldría ganando. La filosofía sería capaz de comprender pues, todos esos anhelos que tiene el ser humano y que con la poesía encontramos a veces tan magníficamente expresados. Y sobre todo, este tipo de razón que estuviera alimentado por la literatura sería capaz de pues, comprender la vida humana como tal, de llegar al hombre común, porque a fin de cuentas la filosofía trata de esto, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Que al principio con Platón lo que nos habíamos encontrado es esto. Platón tiene sus reservas respecto a los poetas, porque en cierta manera
él lo que ve es, bueno, los poetas lo que nos hacen es trasladarnos a un mundo de dioses, a un mundo que está lejos de nuestra experiencia cotidiana, en el cual nosotros pues, no nos tenemos que comprometer, como Sócrates hizo a fin de cuentas. Con la filosofía, entendida en ese sentido de compromiso con la existencia, pues ciertamente lo que nos encontramos es la necesidad de pensar nuestra existencia, no en trasladarnos a un mundo virtual. Hoy día, ciertamente podríamos decir que vivimos en una situación un poco parecida, en cierta manera, ¿no? Con pues, todo el desarrollo de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, pues parecería que a veces todo ese mundo virtual nos traslada de nuestra propia existencia, hace que nos evadamos de ella. Y sin embargo, la filosofía tira de nosotros hacia abajo y nos recuerda, bueno, pero es que tu vida es esta. Puedes estar viendo películas o series sin fin, pero lo cierto es que esa no es tu vida. Tu vida es esta, la que tú tienes que estar viviendo en el día a día, ¿no? Bueno, entonces María Zambrano lo que va a intentar hacer en esta relación entre la filosofía y la poesía, pues va a ser hacer permeable esa frontera que hay entre las dos, para que una se alimente de la otra, porque en cierta manera así van a salir ganando las dos. Y en este sentido, pues nos va a decir que tanto la filosofía como la poesía son dos formas de la palabra. Hace aquí incluso unas reflexiones muy notables sobre cómo San Juan utiliza esta expresión, ¿no? De que al principio era el verbo. La palabra que se utiliza en el texto griego pues es literalmente el logos. Claro, nosotros podemos utilizar ese término logos en un sentido literario, pero en un sentido filosófico también. Entonces ella hace unas reflexiones muy notables ahí, ¿no? Como pues desde el principio el cristianismo se presenta como una religión racional, como una religión pues en cierta manera comprensible, filosófica. María Zambrano pues nos va a decir que la literatura puede explorar las entrañas del ser humano, tiene esa capacidad de comprender qué es lo que le pasa al ser humano por dentro, ¿no? Pues comentábamos antes el caso de Unamuno, como cuando efectivamente nosotros leemos sus nivolas nos adentramos un poco más en el drama del personaje. Para nosotros es más fácil comprender qué le pasa a la persona y cuál quizás sería la solución a su problema, pero lo hace Unamuno mediante la literatura. Cuando lo hace desde la filosofía más abstracta, pues a veces nos es un poco más difícil llegar a ello, ¿no? Pero cuando lo hace desde la literatura, pues ciertamente lo entendemos mejor. Y María Zambrano nos va a decir que en último término la poesía tiene una importancia metafísica porque ensancha nuestra idea de la realidad. Nos hace entender que en cierta manera la realidad no solamente es eso puro y duro que yo me puedo encontrar, como quizá ha sido la idea de una filosofía más racionalista, sino que en cierta manera la poesía nos hace ver que existen otros mundos y que esos mundos no son confiables, como quizá hacía Platón, sino que en cierta manera pues, nos abren otras perspectivas, ¿no? Que también son importantes en la vida humana. María Zambrano entonces se va a preguntar qué es lo que puede aprender la filosofía de la literatura y muy especialmente de la poesía. Y pues nos va a contestar, ¿no? Que la filosofía puede aprender a aceptar que lo real se nos da de una manera determinada. Esto lo había aprendido ella sin duda de las clases de Ortega y Gasset, de las clases de metafísica de su maestro. Y en cierta manera, pues esta manera de alimentarse la filosofía y la literatura posibilitaría que el ser humano se aleje del positivismo, esa filosofía que se desarrolla en el siglo XIX, según la cual, en cierta manera, la idea de realidad es simplemente lo que yo puedo medir y calcular. Un poco una idea cientificista, ¿no? De la verdad. Bueno, pues desde el punto de vista de María Zambrano, si la filosofía se acerca a la literatura, se va a dar cuenta de que hay realidades que no se nos presentan así, de una manera matematizable. Por ejemplo, pensemos en la realidad Don Quijote. Bueno, pues todos sabemos qué significa esa realidad en último término, ¿no? Que es una realidad pues muy simbólica, porque en último término pues termina por simbolizarnos a nosotros, los españoles o los de cultura hispánica. Y sin embargo, a Don Quijote no se le puede medir, ni pesar, ni calcular. Es una realidad que se escapa un poco a esos parámetros. Bueno, pues esto es un poco lo que nos va a decir María Zambrano, ¿no? Si la filosofía se acerca a la literatura, va a comprender que hay un tipo de realidades que se nos presentan de una manera diferente, no se nos presentan de esa manera, por así decir, científica, y sin embargo son realidades, como nosotros podríamos decir que Don Quijote es ciertamente una realidad literaria y no se la podemos negar, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer la razón cuando ha descubierto este tipo de realidades? Bueno, pues puede, por así decir, intentar comprenderlas, las puede traer a la luz y comprenderlas desde parámetros filosóficos. Pero, en cierta manera, lo que conseguiría la filosofía sería ampliar su idea de lo real. Y esto a María Zambrano le parece un gran hallazgo, porque significaría que la filosofía saldría un poco de ese callejón sin salida del racionalismo. Eso sí, que lo que ella va a decir es que a la filosofía se le tendría que exigir por lo menos un poquito, ¿no? Cuando hace ese acercamiento a la literatura. Y sería
que la filosofía renuncie a imponer a la literatura lo que es propiamente filosófico, o sea, que en cierta manera tuviera los ojos abiertos a lo real, ¿no? Un poco pues esa actitud filosófica originaria de asombrarse ante la realidad. Eso es lo que tendría que pedir a la filosofía cuando se acerca a la literatura. No pretender simplemente racionalizar lo que la literatura tiene que ofrecerle, sino estar abierta a lo que pues, la literatura le dé, ¿no? Y María Zambrano va a hacer esta labor literalmente cuando se acerca a la obra de Cervantes, cuando se acerca incluso a la obra de Galdós, digamos, históricamente mucho más cercana a nosotros, o incluso a Kafka, a un escritor que podríamos decir es existencial, o incluso a veces con literatura del absurdo. Por ejemplo, en el caso de Galdós nos encontramos la obra de María Zambrano que se titula así, La España de Galdós, en la que ella, pues, de alguna manera interpreta filosóficamente la literatura de Benito Pérez Galdós. Y también nos vamos a encontrar que nos encontramos el camino contrario en ella, es decir, que ella como filósofa pues también va a practicar en cierta manera un acercamiento literario a su propia realidad incluso. Ella escribe una autobiografía que se llama Delirio y Destino y nos encontramos que efectivamente es una obra filosófica porque ella nos muestra cuáles son sus trayectorias biográficas, pero es una obra escrita con este acercamiento a la literatura, o sea que ella se da cuenta de que su propia existencia no se puede comprender simplemente con categorías filosóficas y ya está, sino que uno necesita también de esos otros recursos literarios para comprender su propia existencia. Ella nos va a decir estas palabras, creo que son bastante representativas, ¿no? De cuál es esta relación entre filosofía y poesía. No podemos abandonar el tema y es que hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. O sea, es como si el filósofo no pudiese sobrevivir en el siglo XX con todo lo que le ha pasado al ser humano solamente con el pensamiento abstracto y la poesía tampoco, como si el poeta en cierta manera necesitase que alguien le ayudase a comprender qué es lo que le pasa. Así que su punto de vista es doblemente interesante porque ella piensa que tanto la filosofía como la literatura saldrían ganando si se acercan al otro ámbito. Ella dice literalmente que son dos saberes complementarios. La filosofía, digamos, como que tiene ese carácter buscador, no se conforma simplemente con una verdad que haya encontrado, sino que esa verdad a su vez le sirve para ascender a otra verdad y así sucesivamente. Es como si el filósofo fuese el permanentemente inquieto. Seguramente pues recordamos esta imagen de Sócrates, ¿no? Un filósofo que anda por las calles de Atenas preguntando a unos y otros como si no pudiese estar quieto en su casa, ¿no? Efectivamente, a veces la filosofía adopta esta forma de la inquietud, de no poder estar uno quieto donde está, porque necesita aclararse y saber sobre dónde puede apoyar los pies en la vida. Y sin embargo, frente a ese saber buscador inquieto, lo que nos encontramos es que la poesía es un saber complementario, porque la poesía no es un saber que busque, sino al contrario, es un saber que encuentra. Con lo cual se podrían complementar bastante bien, ¿no? Ese saber inquieto que es la filosofía con ese saber pacífico, con ese saber receptivo que es la poesía. Y, por ejemplo, ella nos dice también que la filosofía es un tipo de saber que aspira a la totalidad, no se conforma simplemente con un saber parcial. Por eso a veces la filosofía se interesa por lo que hace la ciencia o por lo que hacen las artes o por lo que hace la religión, pero no se queda simplemente ahí, sino que se dedica a conectar esos datos con todo lo demás. Y la poesía, sin embargo, lo que nos da es el hombre individual. O sea que en este sentido también se complementaría muy bien desde el punto de vista de María Zambrano. La filosofía querría aspirar a ese tipo de saber en conexión, a ese tipo de saber que es universal. Sin embargo, la poesía lo que nos da es una existencia individual, lo que a alguien le pasa en su interior. Con lo cual, pues en cierta manera las dos saldrían también ganando, ¿no? Es lo que nos cuenta en su obra Filosofía y Poesía. Bueno, algunas de las ideas son las que he ido exponiendo, pero sobre todo aquí va a relacionar el ámbito de la poesía con otros ámbitos con los que a veces aparece en relación, pero con los que a veces no. Por ejemplo, con la mística. Muchas veces se ha hablado pues, de esos poetas místicos, especialmente de nuestra cultura, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y bastantes más. Lo que pasa es que esos son los más conocidos. Y sin embargo, ella también va a poner en relación la poesía con el pensamiento, incluso con la ética. La poesía es un tipo de saber que está muy en relación con la ética, porque a veces nos enseñan cómo tenemos que comportarnos. Pensemos, por ejemplo, en la gran poesía griega. En cierta manera era como la educación de los jóvenes griegos, donde de alguna manera ellos entendían cuál era el ideal de hombre, cómo se tenía que comportar en el futuro. E incluso ella va a hablar de la relación que existe entre la poesía y la metafísica. Y en esto también recoge en cierta manera la herencia de su maestro Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset era un hombre que tenía un talento literario absolutamente fuera de lo común. Cuando nosotros le leemos, en cierta manera es como si de repente experimentamos más ganas de vivir. Tiene ese talento. Y realmente cuando nosotros leemos a Ortega lo que nos encontramos es esa metáfora, ese uso que podríamos decir tiene un doble fondo, un fondo poético, un fondo filosófico, metafísico. Bueno, pues aquí María Zambrano en su obra también habla de esta relación que nos podemos encontrar entre la poesía y la metafísica, ¿no? En el libro va a citar, evidentemente, pues a sus maestros, Ortega y Gasset, Zubiri, pero también nos vamos a encontrar a autores de otras épocas, Sócrates, Platón, Kierkegaard, Plotino, Spinoza, Kant, Hegel. O sea, era una mujer con muchas lecturas, ¿no? Y que además, pues a veces volvía a ellas en otro punto de su vida y las leía desde otro punto de vista. Y desde el punto de vista de la poesía, pues nos vamos a encontrar a San Juan de la Cruz, un autor que ella también leyó bastante, a Mallarmé, a Valéry o incluso a Rimbaud. ¿Qué es lo que hace el poeta desde el punto de vista de esta filósofa? Pues a veces es un ser que se aferra a las cosas, ¿no? Ha encontrado una verdad y no la quiere soltar por nada del mundo. Mientras que el filósofo, pues como hemos visto, lo que hace es lo contrario, ¿no? A veces descubre una verdad, pero no se puede quedar en ella, sino que esa verdad es la que le sirve para seguir pensando. Y a veces lo que le pasa al poeta también, desde el punto de vista de Zambrano, es que, pues en cierta manera, se entrega a las cosas que ha descubierto, como que quiere hacerlas eternas. Es una actitud muy diferente al que tiene el filósofo, ¿no? Incluso va a llegar a la actitud del olvido de sí. El poeta se olvida de sí mismo cuando está contemplando eso que tiene delante, que le fascina. Esto es interesante desde el punto de vista filosófico también. De cierta manera es como que esa especie de humildad que tiene el poeta, que se olvida de sí y de su existencia completamente, es algo de lo que podría aprender la filosofía, ¿no? Porque María Zambrano compara un poco esto con lo que le sucede a la filosofía desde sus comienzos. Y recuerda aquí, por ejemplo, el inicio de la metafísica de Aristóteles, cuando Aristóteles afirma de una manera bastante taxativa que todos los hombres sienten el deseo de saber. Y lo dice así directamente. Entonces María Zambrano dice, bueno, a lo mejor esto habría que complementarlo con esa humildad que tiene el poeta, ¿no? Que no sabe muy bien lo que le está pasando y que a veces incluso se olvida de sí mismo, pero que en cierta manera no va con afirmaciones taxativas. Es como que desde su punto de vista la poesía podría aprender de la filosofía y desde luego la filosofía también podría aprender de la poesía. Al filósofo lo que le pasa es que no se aferra a ninguna verdad, como decía, es un poco el contraste del poeta, lo que quiere es descubrir cada vez más y tener pues, un conocimiento más en conexión, pero lo que a veces sí que le pasa al filósofo es que quiere ser demasiado protagonista, ¿no? Le pasa lo inverso a lo que le pasaba al poeta, que a veces se olvida de sí mismo. Desde luego, cuando María Zambrano analiza una y otra en sus obras, lo que nos vamos a encontrar es que sería interesante que estableciesen esa comunicación, porque en el fondo nos ayudarían a encontrar esa unidad íntegra que tiene todo el universo. En el fondo son dos formas de saber y las dos nos interesan a los seres humanos, ¿no? Y sobre todo, las dos están movidas por una misma capacidad de asombro, esa que Aristóteles también reconoce en su metafísica, que es el inicio de la filosofía, el hecho de que el hombre se asombre de la realidad que le rodea, no la dé por supuesta, sino que de cierta manera quiera descubrir de dónde viene todo aquello. Bueno, pues ese es justamente también el inicio de la poesía. Sigue siendo, digamos, el inicio de la vocación de cada poeta, el hecho de que se asombra ante la realidad y no la da para nada por supuesta. Con lo cual, pues aquí la filósofa se va a preguntar lo siguiente: ¿no será posible que algún día, afortunado, la poesía recoja todo lo que la filosofía sabe, todo lo que aprendió en su alejamiento y en su duda para fijar lúcidamente y para todos su sueño? O sea, ¿no sería posible llegar a un día en el que ciertamente la poesía hiciese un acopio de todo lo que la filosofía ha descubierto sobre el ser humano y sobre la realidad y nos lo mostrase con esa potencia que tiene la poesía? Sería bastante inspirador, podríamos decir, ¿no? Por último, llegaríamos a este gran tema de la razón poética, porque desde su punto de vista este sería un tipo de razón en el cual la vida y el pensamiento serían capaces de fluir a la vez. O sea, sería un tipo de razón diferente, desde luego, a la que utilizan los racionalistas, sino que sería un tipo de razón pues, bastante en conexión con la vida humana, con lo cual, pues, en cierta manera, posibilitaría esa comunicación entre nuestra existencia particular y un pensamiento más abstracto, ¿no? Para ella, la razón poética pues, va a ser, diríamos, el camino según el cual los seres humanos podríamos sacar partido de la intuición, que algunas veces ha sido pues, un poco mal vista por la filosofía, ¿no? Como un tipo de saber pues, suplementario o incluso inferior.
Desde el punto de vista de María Zambrano ha sido porque quizá no se ha utilizado el tipo de razón necesaria, pero utilizando la razón poética sí que podríamos sacar todo el partido posible a ese conocimiento por intuición que tenemos los seres humanos. Incluso ella dice que este conocimiento, esta razón poética, puede apoyarse en el pensamiento, no está en contradicción con el pensamiento más abstracto, ¿se entiende? Y además, pues desde luego, sería un tipo de razón capaz de hacer una antropología, porque entendería qué es lo que le pasa al ser humano por dentro. O sea, que sería un tipo de razón pues bastante abierta, quizá incluso más abierta que el tipo de razón que se utiliza pues, en la filosofía más racionalista, ¿no? Lo que va a buscar María Zambrano, por encima de todo, pues va a ser, con ese tipo de razón, con la razón poética, entender cómo es la estructura metafísica del alma. Este tipo de lenguaje pues, nos suena bastante a Ortega, ¿no? Cuando él habla de esa metafísica de la vida humana, de esa estructura analítica de la vida humana. María Zambrano, pues en cierta manera, piensa que esta razón poética es una especie de método para comprender cómo estamos hechos por dentro, cómo es todo ese mundo interior que cada uno de nosotros tenemos y que ha sido tan difícilmente explicable desde otro tipo de filosofías. Ella entonces va a desarrollar pues, este método nuevo, este método de la razón poética, que en cierta manera podría asumir otro tipo de saberes que a veces desde otras filosofías han sido vistos con bastante desconfianza, ¿no? Y sobre todo, pues este tipo de razón poética permitiría la posibilidad de plantear el desarrollo del ser humano cuando se está desplegando, porque María Zambrano entiende que el ser humano no es una realidad hecha al modo en el que podríamos comprender las cosas, sino que es una realidad que se está haciendo. Y justamente la razón poética, una razón, podríamos así decir, argumental, un tipo de razón en cierta manera también proyectiva, por utilizar el término que utiliza Julián Marías, es un tipo de razón que permitiría comprender justamente eso, que los seres humanos nos estamos haciendo, que no somos realidades determinadas del todo, ¿no? Incluso la razón poética nos permitiría algo que desde otras formas de razón es un poco difícil, como es pensar lo sagrado. Esto es un tema que ha interesado a María Zambrano a lo largo de toda su vida prácticamente, ¿no? Por situaciones particulares que a ella le han pasado, pero también porque es un tema que le interesó desde muy pequeña. Pensar lo sagrado, incluso pues temas como la actitud de la piedad. Ella dice que es una actitud que hay que recuperar filosóficamente hablando. A veces, pues, no sé, parece como que la filosofía es un tipo de saber excesivamente seguro, como si las cosas sobre las que se apoya tienen que ser así, incluso se las tenemos que imponer a otros. Sin embargo, ella reivindica esto, la actitud de la piedad, la que en cierta manera nos hace compadecernos del otro. Desde la razón poética podríamos decir que es un tipo de actitud bastante válida, un tipo de actitud que en cierta manera es filosófica también, ¿no? Nos dice, además, que este tipo de manera de acercarnos a lo sagrado nos permitiría recuperar la noción de revelación, una noción que ha sido pues a veces un poco despreciada, ¿no? Sobre todo por la manera de entender la razón en los últimos siglos. Es como si, no, la revelación, que es aquello que lo divino nos demuestra, es un tipo de conocimiento que no es racional. Puede ser otra cosa, suprarracional o arracional, pero no es directamente racional. Desde el punto de María Zambrano sí que es racional, lo que pasa que es racional desde la razón poética. O sea que, como vemos, en cierta manera lo que ella quiere es, no debemos conformarnos con ese tipo de razón que es tan pequeña, sino que en cierta manera tenemos que ampliar sus fronteras. Y a la vez, pues ella nos dice que este tipo de razón poética nos permitiría algo bastante necesario, como sería pensarlo dinámico. A veces, claro, en un tipo de razón más pequeña, más estricta, no se ha permitido más que pensar lo eterno, como por ejemplo ha sucedido en la filosofía griega, ¿no? Que parece que el modelo de realidad que tiene que pensar la razón es el triángulo, porque en cierta manera es una realidad ideal, es una realidad perfecta, es una realidad inmutable y en cierta manera pues es como la manera mejor de utilizar la razón. Y sin embargo, claro, en ese tipo de razón sería difícil pensar lo humano, lo existencial, precisamente porque lo humano va cambiando. Bueno, pues desde el punto de María Zambrano, desde el punto de vista de María Zambrano, la razón poética tendría también esta ventaja. Nos permitiría pensar lo dinámico, pensar la vida, lo que no está dado una vez por todas, sino que se está desarrollando poco a poco, ¿no? Incluso, como anunciaba al principio, ella va a entender que existe una dimensión pedagógica en este tipo de razón poética. Y sería ese tipo de razón, pues que en cierta manera nos permite comprender cuál es el núcleo de verdad de lo humano. Por ejemplo, cuando Unamuno escribe sus Nivolas, como ya hemos analizado anteriormente, nos permite comprender qué es lo que le pasa a esa persona en concreto.
Y en cierta manera, para nosotros que leemos esa historia, nos sería mucho más fácil descubrir cuál podría ser la solución a ese dilema existencial. Bueno, pues María Zambrano en este sentido va a utilizar este concepto de núcleo de verdad. Desde su punto de vista, la razón poética nos permitiría hacer esto. Cuando nos acercamos a una historia humana, pues por ejemplo, podríamos encontrar eso, el núcleo de verdad, que no es un tipo de verdad aplicada a la verdad, como lo hace la verdad científica, sino un núcleo de verdad que se refiere a los asuntos humanos, que a veces diríamos no responden a la lógica matemática, pero sí que responden a una cierta lógica. Entonces, como vemos, pues su idea sería que el tipo de razón poética sería capaz de acercarse a los asuntos humanos de una manera incluso mejor que el tipo de razón pues, cartesiana o más matemática. Y luego nos va a contar también que, claro, si nosotros comprendemos este concepto de la razón poética, esto nos permitiría descubrir que la vida en el fondo es un relato. La vida humana, la vida de cada uno de nosotros es un relato, como el que nos encontramos en los relatos literarios. Con lo cual, en cierta manera, para nosotros acercarnos al tipo de saber literario nos permitiría aumentar nuestro saber sobre la vida humana. O sea, leer literatura no se convertiría simplemente en un divertimento, sino que en cierta manera se convertiría en un saber sobre nuestra propia existencia, con lo cual saldríamos ganando realmente. Ella ha tratado estas cuestiones en algunos libros suyos, como por ejemplo Pensamiento y poesía en la vida española, un poco porque su idea es esta, que a veces en la historia española nos hemos encontrado filosofía, pero a veces no expresada directamente como filosofía, sino a veces bajo otra forma, más literaria. Entonces ella pues, ha estudiado esta cuestión en esta obra. Por ejemplo, los intelectuales en el drama de España, que ya cité antes la España de Galdós, e incluso para una historia de la piedad. O sea que ahí nos encontramos con una larga reflexión de María Zambrano sobre estas cuestiones, ¿no? Incluso nos ha llegado a definir la novela como un proceso y aventura de la libertad. Cuando nosotros leemos novela, pues en cierta manera podríamos aprender también un poco esto, de cómo funciona la libertad, lo cual es un aprendizaje bastante interesante para cualquiera, ¿no? Como ejemplo concreto, pues he traído aquí Misericordia de Galdós, seguro que es una novela o que hemos leído en cierto momento de nuestra vida o seguramente sabemos de qué va, ¿no? María Zambrano nos presenta esta novela como una novela propiamente filosófica. Nos dice que Galdós evidentemente era un escritor literario, pero lo que hace con esto es ponernos por delante un tema filosófico, un tema importante, como puede ser pues ese tema de la misericordia, ¿no? Que desde su punto de vista es inherente a la existencia humana, porque todos en el fondo somos personas menesterosas, necesitamos de otros, no lo tenemos todo, ¿no? Y nos presenta este valor de la misericordia, pues entre la esperanza y la necesidad, podríamos decir, ¿no? La persona que pide, pues a veces es por pura necesidad, pero a veces la persona que pide es por esperanza, por otra razón un poco más humana, podríamos decir, ¿no? Incluso cuando hable de esta dimensión pedagógica que tiene la razón poética, nos va a expresar lo importante que es la educación de la imaginación. Yo intenté también tratar este tema hace 2 semanas en la conferencia sobre la educación sentimental, ¿verdad? Con esos últimos capítulos que presenta Julián Marías en su obra, sobre todo dedicados a la novela y dedicados al cine, sobre cómo importante es esta educación de la imaginación, ¿no? Porque ahí realmente nos estamos jugando lo que queremos ser como personas. Y María Zambrano pues también va a apuntar a esta importancia que tiene, digamos, la educación, hasta qué punto nosotros podemos ayudar a otros a que su imaginación vaya por ciertos derroteros, a que piensen en ciertos temas que quizá no pensarían de otra manera si no fuese literariamente. Y cómo cuando se acercan o cuando los ayudamos a acercarse a ellos literariamente, pues ciertamente va a ser una adquisición para sus propias vidas, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí habríamos llegado a una conferencia. Os he puesto aquí la bibliografía que he utilizado. Algunos directamente son libros de María Zambrano como Filosofía y Poesía, pero luego también hay unos artículos de investigación bastante interesantes en la web de especialistas en la filosofía de María Zambrano que también pues, son bastante interesantes para consultar, ¿no? La novela como razón pedagógica, las 2 formas de la palabra. La verdad es que hay bastantes artículos muy notables en la web. Sin más, pues muchas gracias por su asistencia, por su atención y espero que haya sido un tema interesante y sobre todo que haya sido una invitación para leer a esta filósofa tan interesante posteriormente.